El 19 de abril de 1941, en una modesta casa en una colina del barrio de Recanto, Cachoeiró de Itapemirim, Espírito Santo, Brasil, nació Roberto Carlos Braga, destinado a convertirse en uno de los mayores íconos musicales de Brasil y de América Latina. El menor de los 4 hijos del relojero Robertino Braga y la costurera Laura Moreira Braga, Roberto creció en la pobreza pero rodeado de amor. Conocido como el rey o rey de la música romántica, ha vendido más de 140 millones de álbumes en todo el mundo, con canciones inmortales como The Tals, Emocoes y Lady Laura, a menudo compuestas con su amigo íntimo Erasmo Carlos. De un niño que perdió parte de su pierna derecha en un accidente de tren a los 6 años, Roberto superó la adversidad para convertirse en una estrella del movimiento Jovem Guarda, liderando la ola de rock brasileño de la década de 1960, y luego se transformó en un ícono de la música romántica. Su vida es una historia de talento, perseverancia y fe, entrelazada con alegrías brillantes y dolores profundos. Los primeros años de Roberto fueron un testimonio de resiliencia frente a la adversidad. Su familia vivía en una casa pequeña, donde el sonido de la máquina de coser de su madre se mezclaba con el sonido de su padre reparando relojes. A pesar de la pobreza, Laura, con su talento musical innato, enseñó a Roberto sus primeros acordes en la guitarra, despertando su pasión por la música desde los 4 años. A menudo cantaba canciones de Bob Nelson, un famoso cantante brasileño en ese momento, haciendo reír de alegría a toda la familia. A los 9 años, Roberto se convirtió en una estrella infantil en la radio Cachoeiró, donde actuó con su voz clara y estilo seguro. Sin embargo, un accidente ferroviario en 1947, cuando un tren le pasó por encima de la pierna derecha, cambió su vida para siempre. Le amputaron la pierna derecha por debajo de la rodilla, y debido a dificultades económicas, Roberto tuvo que usar muletas durante muchos años antes de conseguir su primera prótesis a los 15 años. El accidente no solo le dejó una marca física, sino que también moldeó su firme fe, pues compuso oraciones durante su estancia en el hospital, palabras que aún repite hasta el día de hoy. La verdad sobre Roberto Carlos que mucha gente quizá no conozca se encuentra en los aspectos menos públicos de su vida, desde sus luchas personales hasta sus singulares elecciones artísticas. Contrariamente a la imagen de estrella llamativa, Roberto es una persona sencilla, que casi nunca gasta extravagantemente a pesar de poseer una enorme fortuna. Vive desde hace casi 40 años en un apartamento en Urca, un tranquilo barrio de clase media de Río de Janeiro, en lugar de en zonas elegantes como Ipanema o Leblon. Fue también un hombre de profunda fe, un aspecto que rara vez se destaca en los artículos sobre él. Como católico, Roberto rezaba regularmente y componía canciones religiosas, como Nossa Senhora, como una forma de expresar gratitud y encontrar consuelo. Otro hecho es que Roberto tenía la intención de ser arquitecto antes de ingresar a la industria musical, un sueño que quedó en suspenso cuando su madre lo animó a dedicarse al canto. Además, a pesar de ser un ícono de la música romántica, Roberto rara vez revela sus sentimientos personales en entrevistas, guardando sus pensamientos más profundos para sí mismo, lo que lo convierte en una figura accesible y misteriosa a la vez ante el ojo público. La mayor tristeza en la vida de Roberto Carlos fueron las sucesivas pérdidas de seres queridos, especialmente la muerte de su tercera esposa, María Rita Simoes, y de sus hijos. María Rita, a quien conoció en 1977 cuando era compañera de clase de su hija adoptiva Ana Paula, se convirtió en su gran amor después de que se reencontraran en 1991. Su matrimonio, que comenzó en 1996, fue un periodo de rara felicidad, pero esa alegría se truncó cuando a María Rita le diagnosticaron cáncer en todo el cuerpo en 1998. Aunque fue declarada libre de cáncer en julio de 1999, la enfermedad regresó solo unas semanas después y murió en diciembre de ese año, a la edad de 38 años. La muerte de María Rita sumió a Roberto en una profunda depresión, hasta el punto de que canceló su especial de fin de año en Rede Globo y no grabó un nuevo álbum, algo que nunca había sucedido en su carrera. Una vez dijo que perder a María Rita fue como perder una parte de su alma, y ese dolor influyó en sus composiciones posteriores, con canciones de tono más sombrío. El dolor de Roberto no acabó ahí. En 2010, su madre, Laura Moreira Braga,
a quien dedicó la canción Lady Laura, murió a los 96 años por una infección respiratoria. La noticia de la muerte de su madre le llegó mientras actuaba en el Radio City Music Hall de Nueva York, lo que le obligó a reprimir sus emociones para completar el espectáculo. En 2011, su hija adoptiva Anna Paula Rossi Martinelli, a quien amaba como si fuera suya, murió repentinamente de un paro cardíaco. A la edad de 47 años, apenas 3 días antes de su 70 cumpleaños. Anna Paula, la hija de su primera esposa Cleonice Rossi, dejó un enorme vacío en el corazón de Roberto. La serie de pérdidas culminó con la muerte de su hijo, Roberto Carlos Braga II, o Dudu, en 2021. Dudu, un productor musical que sufría de glaucoma y estaba perdiendo gradualmente la visión, murió a la edad de 52 años por cáncer peritoneal. Estas pérdidas, acumuladas una sobre otra, hicieron de Roberto un hombre de profunda tristeza, aunque siempre intentó ocultarla mediante sonrisas y canciones románticas. La carrera de Roberto Carlos ha sido un largo recorrido lleno de brillantes cumbres y memorables fracasos. Comenzó su carrera a finales de la década de 1950, influenciado por la samba canção y la bossa nova, pero fue el movimiento Jovem Guarda, iniciado en 1965, el que lo convirtió en un ícono de la generación más joven de Brasil. Junto a Erasmo Carlos y Wanderlea, Roberto condujo el programa de televisión Jovem Guarda en Record TV, introduciendo el estilo rock y, inspirado en los Beatles. Canciones como Quero que va tudo pro inferno y Fera Ferida se convirtieron en himnos nacionales, reflejando el espíritu libre y rebelde de la juventud de la década de 1960. También probó suerte en el cine, protagonizando películas como Roberto Carlos en Ritmo de Aventura en 1968, Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa en 1970, y Roberto Carlos a 300 km/h en 1971, inspirado en las películas de los Beatles. Estas películas, aunque no fueron aclamadas por la crítica, consolidaron la imagen de Roberto como una estrella versátil. En la década de 1970, cuando Jovem Guarda estaba perdiendo popularidad, Roberto se volcó en la música romántica, una decisión fundamental. Canciones como De Tals, Emocoes y Como Vai Voce conquistaron al público no solo de Brasil sino también de toda América Latina, convirtiéndolo en el rey de la música latina. Ha ganado numerosos premios prestigiosos, incluido el Grammy al Mejor Álbum Pop Latino en 1988 por Roberto Carlos / Tolo, y el Premio Grammy Latino a la Trayectoria en 2004. También fue nombrado Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación en 2015. Lanzar un nuevo álbum cada año desde 1961, interrumpido solo en 1999 por la muerte de María Rita, es una hazaña poco común en la industria de la música. En 2008, colaboró con Caetano Veloso en un concierto homenaje a Antonio Carlos Jobim, grabado en CD y DVD, confirmando su posición en la escena musical brasileña. Sin embargo, la carrera de Roberto no estuvo exenta de contratiempos. Algunos álbumes de la década de 1980, como 1983, fueron criticados por su falta de innovación y se decía que sus canciones repetían viejas fórmulas. Su paso hacia la música romántica también decepcionó a algunos fans de Jovem Guarda, que sentían que había perdido su espíritu rockero original. Sus películas, aunque exitosas comercialmente, fueron criticadas por sus guiones simples y su falta de profundidad. Otro revés fue la decisión de separarse de Sony Records en 2001, tras la muerte de María Rita, una decisión que fue vista como emotiva y provocó un periodo difícil en el lanzamiento de nuevos álbumes. Aún así, Roberto siempre ha encontrado una manera de superar el fracaso centrándose en su música y su público, lo que ha ayudado a sostener su carrera durante más de 6 décadas. La vida de Roberto Carlos no ha estado exenta de polémica y escándalo, aunque siempre se le ha considerado un hombre discreto y respetable. Uno de los mayores escándalos fue la adopción del hijo de Rafael Carlos Torres Braga. En 1965, Roberto tuvo una breve relación con la modelo María Lucila Torres, pero no sabía que ella estaba embarazada de su hijo, Rafael. María Lucila lo mantuvo en secreto por vergüenza, diciéndole a Rafael solo que Roberto era su padre. En 1991, cuando Rafael tenía 24 años,
una prueba de ADN confirmó que Roberto era el padre y adoptó oficialmente a Rafael como su hijo legítimo. Sin embargo, apenas unos meses después, María Lucila murió de cáncer de mama, dejando a Rafael con el dolor de perder a su madre. El caso fue polémico, con algunos criticando a Roberto por no adoptar al niño antes, aunque explicó que desconocía la existencia de Rafael. Posteriormente Roberto desarrolló una estrecha relación con Rafael, quien ahora trabaja en sus empresas. Otra polémica gira en torno a la vida amorosa de Roberto. Se rumoreaba que había tenido relaciones con la cantante Maisa y la actriz Sonia Braga, pero ninguna de las relaciones fue confirmada oficialmente. En 2010, los rumores de una relación con la cantante Paula Fernández y en 2006 con la modelo Luciana Vendramini hicieron ruido en los medios, pero Roberto mantuvo el silencio, permitiendo que estos rumores se fueran apagando poco a poco. Su segundo matrimonio con la actriz Miriam Ríos, de 1980 a 1989, también fue polémico ya que algunas fuentes afirmaron que no estaban casados oficialmente. A pesar de las afirmaciones de Miriam de lo contrario. Después del divorcio, Miriam habló abiertamente de su vida con Roberto, algo que a él le hizo infeliz porque siempre quiso mantener su vida privada en privado. Recientemente, un escándalo que involucra el legado de su hijo, Dudu Braga, ha atraído la atención. Tras la muerte de Dudu en 2021, la esposa de Dudu, Valesca Sostenes Braga, y sus hijastros, Giovanna y Gianpietro, se disputaron la herencia, concretamente la autoría de la canción As cancoes que voce fez pra min. El valor total de los bienes en disputa asciende a 2,6 millones de reales, entre inmuebles y un automóvil. Roberto, para evitar conflictos, decidió no interpretar esta canción en algunos conciertos recientes. El incidente, aunque no está relacionado directamente con Roberto, planteó interrogantes sobre cómo administraba su patrimonio y sus relaciones familiares, lo que afectó de alguna manera su imagen. La fortuna de Roberto Carlos es testimonio de su ilustre carrera, con un patrimonio neto estimado de 160 millones de dólares, o casi 980 millones de reales en 2023. Su mayor activo es su penthouse en Urca, Río de Janeiro, donde vive desde principios de la década de 1980. El apartamento, ubicado en un barrio tranquilo, tiene vistas a la bahía de Guanabara y está decorado de forma sencilla pero elegante, con pisos de madera, cortinas de seda blanca y pinturas de paisajes brasileños. El valor del apartamento se estima en unos 10 millones de reales, lo que refleja su ubicación privilegiada y su importancia en la vida de Roberto. También es propietario de una villa de vacaciones en Angra dos Reis, una zona conocida por sus hermosas playas. Esta villa, con piscina infinita y muelle privado, vale alrededor de 15 millones de reales y es donde Roberto se relaja con su familia. Roberto tiene pasión por los coches y es dueño de una impresionante colección de coches deportivos modernos y coches clásicos. Entre ellos destacan un Ferrari 458 Italia rojo, valorado en alrededor de 1,5 millones de reales, y un clásico Mercedes-Benz 300 SL Gullwing de los años 50, valorado en más de 2 millones de reales. También posee un Porsche 911 Turbo y un Cadillac Eldorado de 1970, que reflejan su estética clásica pero lujosa. Además de bienes raíces y automóviles, Roberto invirtió en negocios musicales, incluida una empresa de gestión de derechos de autor y un estudio de grabación en Río de Janeiro, que produjo álbumes de él y otros artistas. También es propietario de varios cruceros que llevan el nombre de su madre, como el Lady Laura y 2, 3 y 4, con un valor total estimado en unos 5 millones de reales. Estas embarcaciones, a menudo utilizadas para viajes cortos por las costas de Río, eran un símbolo de su amor por su madre y su pasión por el mar. Además de su patrimonio material, Roberto posee una enorme cartera de derechos de autor, con más de 600 canciones compuestas, en su mayoría con Erasmo Carlos. Estas canciones, licenciadas para películas, anuncios comerciales y covers, generan un ingreso anual estable, estimado en alrededor de 10 millones de reales. También tiene una pequeña colección de arte, con pinturas de artistas brasileños como Di Cavalcanti y Tarsila do Amaral, expuestas en el apartamento Urca. A pesar de su riqueza, Roberto vive una vida sencilla,
rara vez hace alarde de su riqueza y regularmente realiza donaciones a organizaciones benéficas, especialmente hospitales oncológicos y fondos para apoyar a niños pobres. El amor y el matrimonio de Roberto Carlos fueron una parte importante de la historia de su vida, entrelazada con la felicidad y la tragedia. Su primer matrimonio fue con Cleonice Rossi, o Nis, en 1968. Nis, una trabajadora social, tenía una hija de 3 años, Ana Paula, de un matrimonio anterior. Como el divorcio no era legal en Brasil en ese momento, Roberto y Nis celebraron su ceremonia de boda en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Roberto adoptó a Ana Paula y tuvieron 2 hijos juntos. Roberto Carlos Braga II, o Dudu, nacido en 1968, y Luciana Carlos, nacida en 1970. El matrimonio duró 11 años, pero en 1979 se divorciaron por diferencias irreconciliables. Nis murió en 1990 de cáncer de mama, una pérdida que devastó a Roberto, a pesar de que hacía tiempo que estaban separados. El segundo matrimonio de Roberto fue con la actriz Miriam Ríos, de 1980 a 1989. Miriam, 20 años menor que Roberto, trajo un soplo de aire fresco a su vida, pero su relación fue a menudo escrutada por los medios debido a su diferencia de edad. Algunas fuentes afirman que no se casaron oficialmente, pero Miriam afirma que tuvieron una ceremonia de boda privada. El matrimonio no tuvo hijos y se separaron amistosamente, siguiendo siendo amigos. Miriam luego habló sobre su vida con Roberto en varias entrevistas, con lo cual no estaba contento ya que siempre quiso mantener su vida privada en privado. El mayor amor de Roberto fue María Rita Simoes, a quien conoció en 1977, cuando ella tenía solo 16 años.